Míos, el Código Procesal Civil, no mentira, así no voy a hablar. El Código Procesal Civil en muchos países es una especie, es una ley muy difícil que sea un decreto ejecutivo con poderes de ley, ya que muchas constituciones del mundo actualmente permiten que el poder ejecutivo legisle previa autorización del Congreso del país y de una norma con igual poder o similar poder a una ley, ¿no?, autorizada previamente por el legislativo, el poder legislativo o órgano legislativo, como se le llama en muchos países. El Código Procesal Civil, sea ley o un decreto presidencial con valor de ley de acuerdo con previo permiso del Congreso, es una ley donde se resumen todas las normas, bueno, no todas, la mayoría de normas que regulan muchos procesos que tenemos en la vida civil, no penal. Por ejemplo, herencias, adopciones, sucesiones, compra-venta de muebles. Depende de país a país, porque en muchos países hay muchas leyes que regulan los asuntos civiles. De tal manera que el Código Civil en ese país simplemente regula solo una parte, como pasa en el Perú, por ejemplo, donde la regulación de los asuntos, de las normas civiles, no es únicamente potestad del Código Civil. Hay muchas leyes. Por ejemplo, hay el Código de los Niños y Adolescentes que regula muchas cosas civiles, pero que tienen que ver con menores de edad. El Código Procesal Constitucional, que desde un cierto punto de vista también podría ir sus procedimientos, muchos, no todos, dentro del Código Civil, también regula en el Perú, regula varios asuntos que podrían considerarse, vuelvo a repetir, como asuntos civil y no son regulados por el Código Civil. También hay en el Perú, por ejemplo, y eso también pasa en otros países, hay leyes de arbitraje civil, leyes de no juicio, sino lo que en el Perú y en otros países se llama derecho contencioso administrativo, que es como que fuera un juicio penal, pero dentro de otros organismos del Estado, ¿no? Por ejemplo, lo que cae dentro del derecho contencioso administrativo es, por ejemplo, si tú trabajas en el Estado y te despiden injustamente y tú acusas, denuncias y demandas a tu jefe que te despidió injustamente si tú trabajas, vuelvo a repetir, en un organismo del Estado, siempre y cuando no vayas todavía al Poder Judicial para iniciar un proceso penal, en muchas veces se llama proceso laboral, ¿no? Y vendría a ser también se podría considerar una materia del Código Civil, pero obviamente que en muchos países hay un código laboral o hay leyes que regulan el proceso laboral, ¿no?, y las normas laborales, y están fuera del código, de la ley llamada Código Civil, y eso pasa en varios países del mundo, no solo en el Perú. Pero si hay denuncias y quejas o sanciones, obviamente se aplica el ejemplo. También si tú trabajas para el Estado, en una entidad del Estado, y cometes una falta y te sancionan, y tú apelas, pero te vuelven a sancionar, y eso no es dentro del Poder Judicial de tu país, eso es dentro del organismo del Estado al cual perteneces. Entonces, eso también vendría a ser el derecho contencioso administrativo, porque está dentro de una administración. Vendría a ser penal, pero como no tiene todavía el Código Penal ni el Poder Judicial, se le llama es un proceso contencioso administrativo. Porque eso va todo el proceso contencioso administrativo en el Perú y en otros países vendría a ser dentro de lo que se llama derecho administrativo. ¿Cómo se administra algo? Preferentemente del Estado, no del ámbito privado. No, para el ámbito privado no se aplica el derecho administrativo, solo dentro del Estado. El arbitraje también es una buena alternativa al Poder Judicial, lo cual no es motivo para alegrarnos tanto, amigos míos. Es una broma, no vuelvo a decir amigos míos. No está bien porque muestra la incapacidad a lo que los mismos gobernantes han llevado, no solo en el Perú, sino en la mayoría de países del mundo, a la inutilidad. Han llevado a la ineficiencia al poder judicial de ese país. Porque en principio el Poder Judicial debería juzgar todo. Así como decimos que el Poder Ejecutivo debe ejecutar las leyes y las normas y las obras públicas de las leyes, ¿o qué pensaríamos si mañana el Poder Judicial de un país se arrogara el derecho de hacer obras administrativas? Por ejemplo, la Corte Suprema de tu país ordena construir una carretera, hace la licitación, cobra la coima, es una broma, y se encarga de hacer la carretera. No nos parecería, también diríamos que está invadiendo competencias del Ejecutivo. Lamentablemente hay una nefasta tradición de derecho en todo el mundo, en el cual cada día se le da más poderes al Poder Ejecutivo de tu país, de tal manera que tarde o temprano eso va a terminar consolidado en una dictadura. Puede ser que tal vez sea una dictadura de uno solo hombre, sino de un grupo, pero sería una dictadura corporativa, pero a fin de cuentas sería una dictadura sí o sí. Sin embargo, legalmente cada día más y más se le otorgan más